Imagina caminar sobre el techo del mundo y mirar hacia abajo, donde las nubes flotan por debajo de tus pies como un océano blanco que lo devora todo. Ahora imagina que justo debajo de esas nubes hay casas. Hay niños corriendo por calles empedradas. Hay personas que se despiertan cada mañana sin ver el horizonte porque la montaña lo ha robado por completo. En algún lugar del planeta existen 10 pueblos tan ocultos, tan al borde del mapa conocido, que la geografía moderna decidió dejar de intentar explicarlos. Algunos cuelgan sobre abismos de 500 metros. Otros están rodeados de hielo durante 9 meses al año. Hay uno que nació de una película de Hollywood y terminó convirtiéndose en civilización real. Y hay otro que tiene prohibido por ley que sus habitantes mueran dentro de sus fronteras. Hoy en El Confín vas a cruzar las últimas fronteras que la humanidad se atrevió a habitar, desde las cornisas volcánicas de Europa hasta los confines helados del Ártico. Estos no son destinos, son fortalezas. Bienvenidos a El Confín. Si disfrutas descubrir lo que el mundo esconde en sus extremos, suscríbete a El Confín y dinos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Este es tu lugar. Monsanto, Portugal. Localización: Aldeia de Monsanto, distrito de Castelo Branco, Portugal Central. Altitud aproximada de 758 metros sobre el nivel del mar. Hay momentos en los que la arquitectura se rinde, en que la mano humana mira hacia la piedra y dice: «Tú ganas». Eso es exactamente lo que ocurrió en Monsanto, un pueblo enclavado en la ladera de un monte granítico en el corazón de Portugal, donde los habitantes no movieron las rocas que cubrían el terreno. Las abrazaron. Construyeron sus casas debajo de ellas, entre ellas usando los propios bloques de granito, como paredes, como techos, como cimientos. El resultado es un paisaje que el ojo humano no termina de procesar. Una aldea donde la frontera entre vivienda y montaña ha desaparecido por completo. Las rocas que forman los techos de algunas casas superan las 20 toneladas. No hay argamasa que la sostenga. La sostiene la propia geometría del monte, el mismo equilibrio que lleva miles de años manteniendo esa ladera intacta. Vivir en Monsanto siempre fue aceptar un pacto silencioso con colosos de granito que parecen estar a punto de rodar cuesta abajo en cualquier momento. Durante siglos, esta no fue una elección estética. Fue una estrategia de supervivencia militar. Un pueblo camuflado entre rocas gigantes era prácticamente invisible para los ejércitos que avanzaban por el valle. Cuando los lusitanos resistían a las legiones romanas en el siglo II a.C., y más tarde, cuando los castellanos intentaban dominar la frontera portuguesa en la Edad Media, Monsanto era casi imposible de asediar. No había muros que derribar porque la muralla era la montaña. La capa humana de Monsanto llega a través de la figura de Afonso Henriques, el primer rey de Portugal, quien en el siglo XII declaró el monte estratégicamente vital para la defensa del reino. Sus soldados vivían literalmente entre las rocas, sin necesidad de construir cuarteles. La montaña era el cuartel. En 1938, el gobierno salazarista de Portugal convocó un concurso oficial para elegir el pueblo más portugués de Portugal. Monsanto ganó. Como trofeo recibió un gallo de plata que hoy cuelga en el castillo que corona el monte. Pero el verdadero premio fue la atención que siguió a ese reconocimiento, que paradójicamente amenazó con destruir el aislamiento que había convertido a Monsanto en lo que era. Hoy Monsanto recibe visitantes de todo el mundo, pero sus 150 habitantes permanentes siguen viviendo bajo las mismas rocas que vivieron sus bisabuelos. Es un fósil viviente donde el hombre no ha conquistado la naturaleza, se ha convertido en parte de ella. Y si crees que la relación entre arquitectura y abismo empieza aquí, el siguiente lugar directamente cuelga sus casas sobre el vacío. Castellfollit de la Roca, España. Localización: municipio de Castellfollit de la Roca, comarca de la Garrocha, provincia de Girona, Cataluña. Una columna basáltica de 50 metros de altura y casi 1 kilómetro de longitud. Imagina una cinta de piedra volcánica negra que emerge del paisaje verde como la popa de un barco colosal. Sobre esa cinta, tan estrecha que en algunos puntos apenas alcanza los 30 metros de ancho, las casas se apilan unas contra otras hasta el borde del precipicio. Eso es
Castelfolit de la Roca, un pueblo que crece hacia arriba porque no puede crecer hacia ningún otro lado. La plataforma basáltica sobre la que se asienta es el resultado de 2 erupciones volcánicas que tuvieron lugar hace entre 100.000 y 200. Celso y 0 años en la zona de la Garrocha, una de las regiones volcánicas más activas de la península ibérica en tiempos geológicos recientes. La lava se solidificó en columnas verticales perfectas, una estructura llamada disyunción columnar, el mismo fenómeno que crea la calzada del Gigante en Irlanda del Norte. Pero aquí, la erosión de los ríos Fluviá y Toronel durante decenas de miles de años fue tallando el contorno de esa columna hasta dejar un pedestal de roca negra que parece diseñado por una inteligencia superior. Los patios traseros de las viviendas en Castelfolit no terminan en una valla, terminan en un precipicio de 50 metros. No hay barandilla que separe el suelo de la cocina del vacío absoluto. Durante siglos, vivir aquí significaba que un resbalón en la oscuridad, un niño corriendo demasiado cerca del borde, podía ser la última experiencia de una vida entera. La capa humana llega a través de las familias medievales que usaron esa verticalidad como defensa. La familia Cabrera, señores feudales de la región en el siglo XIII, eligieron Castelfolit precisamente por su inexpugnabilidad. Desde la plataforma podían ver a los ejércitos enemigos desde kilómetros de distancia, y el único acceso al pueblo era tan estrecho que un grupo pequeño de defensores podía contener a centenares de atacantes. Castelfolit de la Roca tiene una sola calle principal que recorre el pueblo de punta a punta. Se llama Carrer Nou, literalmente Calle Nueva, aunque data del siglo XVIII. Es tan angosta que en algunos puntos un adulto puede tocar ambas paredes con los brazos extendidos. No hay alternativa. O caminas por Carrer Nou, o estás en el precipicio. La piedra basáltica del acantilado y la piedra de las casas son prácticamente indistinguibles. Los habitantes construyeron con el mismo material del que emerge el pueblo, fundiendo la arquitectura con la geología hasta que resulta imposible señalar dónde termina la naturaleza y dónde empieza la mano del hombre. Hoy, con unos 1000 habitantes, Castelfolit conserva ese filo de vértigo que ninguna fotografía termina de capturar. Ver el pueblo desde el valle es ver algo que el cerebro rechaza. Casas que flotan sobre la nada. Pero flotar sobre el vacío tiene distintas formas. La siguiente nació directamente del océano. Koh Phangan, Tailandia. Localización: Bahía de Phang Nga, provincia de Phang Nga, sur de Tailandia. Asentamiento flotante construido sobre pilotes a los pies de un monolito de roca caliza de 100 metros de altura. Hay un lugar en el sur de Tailandia donde más de 1000 personas despiertan cada mañana sobre el mar. No cerca del mar, sobre el mar. Koh Phangan es un pueblo construido enteramente sobre pilotes de madera hincados en el fondo de la bahía de Phang Nga, a los pies de un monolito de roca caliza que emerge del agua como un diente prehistórico. No existe un solo centímetro de tierra firme. Las casas, la mezquita, las tiendas, el colegio donde estudian los niños, todo flota sobre una red de madera que separa a sus habitantes por apenas 3 metros de las profundidades marinas. El origen del pueblo es una historia de exclusión que se convirtió en ingenio. A finales del siglo XVIII, 2 familias de pescadores musulmanes de origen malayo llegaron a estas aguas en busca de nuevas zonas de pesca. Bajo las leyes tailandesas de la época, los extranjeros no podían comprar ni habitar tierra firme en el país, así que hicieron algo radical. Construyeron su propia tierra. Extendieron plataformas de madera sobre el agua, levantaron las primeras estructuras y decidieron que el mar sería su suelo. Durante décadas, la comunidad creció sin poder expandirse hacia tierra. Cuando necesitaban más espacio, construían más plataformas hacia el agua. Cuando las tormentas del monzón azotaban la bahía, las casas crujían, se inundaban, se reparaban. Vivir en Koh Phangan siempre fue una conversación constante con el océano. A veces el mar cedía, a veces se imponía. La historia humana más poderosa de Koh Phangan llega a través de sus niños. Sin tierra nivelada donde jugar, durante décadas no existía la posibilidad de practicar fútbol. En los años 80,
un grupo de adolescentes decidió construir su propio campo de fútbol flotante. Plataformas de madera sobre el agua, sin líneas blancas, con los postes inclinados por las corrientes. El equipo formado en ese campo llegó a competir en torneos regionales tailandeses, sorprendiendo a rivales que entrenaban en estadios de hierba. La historia de ese equipo dio la vuelta al mundo. La mezquita de Koh Phangan, con sus cúpulas doradas que relucen sobre el agua, fue construida enteramente sobre pilotes y alberga a toda la comunidad en las oraciones del viernes. Es una de las pocas mezquitas del planeta construida sobre el mar. Durante la marea alta, el nivel del agua llega a los 70 centímetros por debajo del suelo del edificio. Una tormenta de suficiente fuerza podría inundarla en minutos. Y sin embargo, lleva más de 2 siglos en pie. Koh Phangan demuestra que la necesidad no solo es la madre de la invención, a veces es la madre de una civilización entera. Lo que viene a continuación lleva el aislamiento a una dimensión completamente diferente. Una dimensión vertical. Iruya, Argentina. Localización: municipio de Iruya, provincia de Salta, noroeste argentino. Altitud: 2.780 metros sobre el nivel del mar, en la quebrada del río Iruya, cordillera oriental de los Andes. Desde los puntos más altos del pueblo, las nubes quedan por debajo. No a los lados, no en el horizonte. Debajo, envolviendo el fondo del valle como una marea blanca que sube lentamente. Iruya existe en ese espacio entre las nubes y el cielo. A 2.780 metros de altitud en el noroeste argentino, este pueblo de paredes de adobe y techos de paja parda cuelga literalmente de la ladera de una montaña, conectado con el resto de la civilización por una única ruta de cornisa tan estrecha y vertiginosa que durante décadas fue considerada impasable para vehículos. Para llegar hay que cruzar primero el Abra del Cóndor, un paso de montaña a 4.000 metros de altura, donde el aire escasea y el frío puede congelar el agua en los radiadores de los motores. Luego, la ruta desciende en espiral sobre una ladera casi vertical, con curvas donde los camiones que vienen en sentido contrario y los que suben deben negociar cuidadosamente quién tiene espacio para moverse. En temporada de lluvias, entre noviembre y marzo, el río que atraviesa el valle crece con tal fuerza que corta el único acceso al pueblo. Iruya queda aislado del mundo exterior durante semanas. Los medicamentos se agotan. Los alimentos envasados se terminan. La vida continúa exactamente como continuó durante los siglos en que este pueblo existía sin ninguna conexión exterior. Sus habitantes son en su mayoría descendientes directos de los Omahuacas, el pueblo indígena que habitó estas quebradas antes de la llegada del Imperio Inca en el siglo XV y antes de la conquista española en el XVI. Las tradiciones que se practican en Iruya tienen raíces que ningún libro de historia termina de documentar del todo. Rituales a la Pachamama, preparaciones de plantas medicinales que solo crecen a estas altitudes, lenguas que mezclan quechua antiguo con el español colonial. La figura humana más poderosa de Iruya es la de Luis Burela, un arriero que durante la primera mitad del siglo XX fue el único contacto entre el pueblo y el mundo exterior durante los meses de aislamiento. A lomos de mulas, cruzaba el Abra del Cóndor Nevado para traer medicamentos y noticias. Los habitantes lo esperaban como se espera un milagro. Cuando llegaba, el pueblo entero salía a recibirlo. Las calles de Iruya son tan empinadas que el pueblo tiene exactamente 0 kilómetros de calles transitables por vehículos dentro de su núcleo urbano. Los materiales de construcción, el gas en bombonas, los muebles, todo sube a lomo de mula o en la espalda de los propios habitantes. Un sofá nuevo puede costar más en el transporte que en la compra. Iruya no ha cambiado para adaptarse al siglo. Ha obligado al siglo a detenerse en sus plazas silenciosas. Pero si el aislamiento vertical de Iruya te ha dejado sin palabras, el siguiente pueblo lleva ese concepto al límite del Atlántico Norte. Gasa Dalur, Islas Feroe. Localización: Isla de Vagar. Islas Feroe, territorio autónomo danés. Atlántico Norte, a mitad de camino entre Noruega, Islandia y Escocia. Durante siglos, este pueblo fue poco más que un rumor en la niebla del Atlántico Norte. Gasa Dalur existe en el borde de un acantilado donde la hierba verde termina bruscamente y el océano empieza 500 metros más abajo. Desde ese borde,
Una cascada de agua pura se lanza al vacío directamente desde el pueblo hacia el mar, en una de las imágenes más cinematográficas que la naturaleza ha producido jamás. Es una postal perfecta, pero detrás de esa postal hay una historia de aislamiento que durante generaciones fue una condena. Las montañas que rodean Gaza Dalur superan los 700 metros de altura. Antes de 2004, no existía ningún camino que conectara el pueblo con el resto de la isla. La única manera de llegar era escalar a pie un paso de montaña de casi 500 metros de desnivel, por una senda tan abrupta y expuesta al viento atlántico que en invierno solo los más fuertes lograban superarla. El correo llegaba a pie, los enfermos salían a pie, los muertos salían a pie, cargados por sus vecinos. La historia humana más poderosa de Gaza Dalur es la del cartero Paul Johnson, quien durante décadas realizó el trayecto de montaña 2 veces por semana, en verano y en invierno, cargando la correspondencia del pueblo sobre la espalda. Cuando la nieve cerraba el paso, esperaba. Cuando el viento era demasiado violento, esperaba, pero siempre volvía. Para los 16 habitantes que quedaban en el pueblo a principios del siglo XXI, Pal era literalmente el hilo que los unía al mundo. En 2004, después de décadas de peticiones, el gobierno feroés excavó un túnel a través de la montaña. 1,5 kilómetros de roca perforada que en minutos atraviesa lo que Pal tardaba horas en cruzar a pie. La primera vez que un coche entró en Gaza Dalur por ese túnel, algunos de los habitantes más ancianos lloraron. Habían esperado ese momento toda su vida. En el momento en que se inauguró el túnel en 2004, Gaza Dalur tenía exactamente 16 habitantes. Era uno de los pueblos más pequeños de toda Europa. Después de la apertura del túnel, la población comenzó a recuperarse lentamente. Hoy ronda los 20 habitantes, pero la cascada, el acantilado y esa sensación de estar en el borde del mundo siguen intactos. El túnel no destruyó el aislamiento, lo hizo elegible. Gaza Dalur es el testimonio de que la humanidad puede aferrarse a los bordes más remotos del mapa, donde el sonido de la cascada es el único testigo del paso del tiempo. Pero si crees que esto ya es extraordinario, lo que viene a continuación va a redefinir lo que entiendes por inaccesible. USH Guli, Georgia, localización, comunidad de Ushguli, región de Svaneti Superior, Georgia, altitud, entre 2100 y 2200 metros sobre el nivel del mar. Es el asentamiento permanente habitado más alto de Europa. En las sombras de las cumbres eternas del Gran Cáucaso, donde el monte Shkara se eleva a 193 metros sobre el nivel del mar, existe un conjunto de 4 aldeas que el tiempo decidió ignorar hace aproximadamente 1000 años. Ushguli no es solo el asentamiento permanente más alto de Europa, es una máquina del tiempo construida en piedra. Su silueta es lo primero que impacta. Decenas de torres medievales de entre 20 y 30 metros de altura se elevan sobre las casas bajas del pueblo, como centinelas de piedra que vigilan el valle con una indiferencia geológica. Hay más de 70 de estas torres en Ushguli y los pueblos vecinos de la región de Svaneti. Fueron construidas entre los siglos IX y XIII, y la mayoría siguen en pie, desafiando siglos de terremotos, avalanchas y el peso de inviernos que depositan varios metros de nieve sobre el valle. Durante 6 meses al año, la única carretera de acceso a Ushguli queda bloqueada por la nieve. No hay desvíos, no hay alternativas. El pueblo queda encapsulado en un silencio blanco donde la única ley es el invierno y la única moneda es la resistencia. Las torres de Ushguli no se construyeron por estética. Eran búnkers familiares. Cuando los clanes rivales atacaban, la familia entera se encerraba en la torre con provisiones para semanas y resistía desde las troneras de los pisos superiores. La historia svana está llena de venganzas de sangre que duraron generaciones. Ciclos de violencia que convirtieron estas torres en arquitectura de supervivencia cotidiana. Cada familia necesitaba su propia fortaleza personal. La figura humana más reveladora es la de la reina Tamar, la monarca más poderosa de la historia georgiana, quien reinó entre 1184 y 1213. Durante su reinado, los esvanos de Ushguli gozaron de un estatus semiautónomo.
reconocido por la corona georgiana como compensación por su función de guardianes del paso del Cáucaso. Tamar nunca llegó a visitar Ujguli en persona. La montaña nunca lo permitió. En Ujguli se habla svano, una lengua kartveliana que no tiene sistema de escritura propio y que nunca fue codificada en una gramática formal. Es una lengua oral transmitida de generación en generación durante más de 3.000 años. Hoy la hablan menos de 30.000 personas en todo el planeta, casi todas en la región de Svaneti. Lingüistas de todo el mundo viajan a Ujguli para documentarla antes de que desaparezca. El aislamiento de Ujguli no es solo geográfico, es lingüístico, cultural, temporal. Es un pueblo que ha preservado en su aislamiento lo que el resto del planeta dejó perder. El siguiente lugar no fue construido por la necesidad, fue construido por Hollywood y terminó siendo más real que cualquier set de cine. Popeye Village, Malta. Localización: Bahía de Anchor Bay, costa noroeste de la isla de Malta, Mar Mediterráneo. En 1980, un equipo de carpinteros de Canadá y Holanda desembarcó en una cala remota del noroeste de Malta con instrucciones precisas. Construir un pueblo completo en 16 semanas. No era un pueblo real. Era un set de filmación para la película Popeye, protagonizada por Robin Williams, dirigida por Robert Altman y producida por los estudios Paramount. Un presupuesto de millones de dólares materializó 19 estructuras de madera pintadas en colores imposibles, con muelles, tabernas, una tienda de comestibles y una herrería. Todo construido directamente sobre las rocas de la bahía a unos metros del Mediterráneo. Las instrucciones eran igualmente precisas al terminar el rodaje: demoler el pueblo. Aquí es donde la historia toma un giro que ningún guionista habría imaginado. Las autoridades maltesas, observando aquellas estructuras coloridas que encajaban de manera casi mágica en la cala de piedra caliza, tomaron una decisión diferente. En lugar de demoler, preservar. Las estructuras se abrieron al público en 1982 como atracción turística. Los habitantes de los pueblos cercanos comenzaron a visitarla. Las familias maltesas adoptaron el lugar. Con el tiempo, Popeye Village se convirtió en algo que el set de filmación nunca pretendió ser: un destino. Un lugar con su propia identidad, su propia atmósfera, su propia razón de existir, más allá de la ficción que le dio origen. La historia humana más poderosa es la de Giuseppe, un carpintero maltés contratado durante la construcción del set en 1980, que al finalizar el rodaje quedó tan encantado con el lugar que convenció a sus hijos de abrir uno de los primeros puestos de comida en las instalaciones cuando se reabrieron al público. Sus nietos trabajan allí hoy. Robin Williams visitó Malta años después de terminar el rodaje para ver qué había pasado con el set. Cuando llegó a Anchor Bay y vio que el pueblo había cobrado vida propia, con turistas, tiendas y actividades acuáticas, quedó en silencio durante varios minutos. Luego dijo que era la primera vez que una película de la que había formado parte seguía filmándose, décadas después de haberse terminado. Popeye Village es la prueba de que a veces la fantasía es suficientemente poderosa como para reclamar un lugar permanente en el mundo real. Pero si Malta es el pueblo que nació de la ficción, el siguiente nació del agua. Literalmente. Nueva Venecia, Colombia. Localización: Ciénaga Grande de Santa Marta, Departamento del Magdalena, norte de Colombia. Coordenadas: 10-55N, 74-26O. Acceso exclusivo por vía acuática. No hay calles, no hay plazas, no hay tierra firme. Nueva Venecia existe sobre un espejo de agua quieta en el corazón de la Ciénaga Grande de Santa Marta, el humedal más grande de Colombia y uno de los ecosistemas de manglar más extensos de América del Sur. El pueblo emerge del pantano como una alucinación de colores: palafitos de madera pintados en azul, amarillo, rojo, verde, apilados sobre el agua sin ninguna lógica aparente, conectados entre sí por pasarelas de tablas sobre las que los niños corren descalzos mientras las canoas de sus padres desaparecen entre los manglares. Todo en Nueva Venecia ocurre sobre el agua. La iglesia está sobre el agua. La cancha de fútbol, construida sobre una plataforma de madera, está sobre el agua.
La tienda donde se compra el arroz y el aceite está sobre el agua. Para llegar hay que navegar durante horas por un laberinto de canales de manglar donde el GPS pierde la señal y el silencio se vuelve físico, como una presencia que acompaña. Los habitantes de Nueva Venecia son descendientes de familias que llegaron a estas aguas hace más de 2 siglos buscando las riquezas pesqueras de la ciénaga y el aislamiento de las guerras que devastaban el interior de Colombia. El agua era su protección. Nadie que no conociera los canales podía encontrarlos. En noviembre de 2000, esa protección no fue suficiente. Un grupo armado llegó en botes al amanecer y asesinó a 42 habitantes del pueblo en lo que se conoce como la masacre de Nueva Venecia. El pueblo entero huyó. Las casas quedaron vacías sobre el agua durante meses, pero los sobrevivientes regresaron, reconstruyeron las estructuras dañadas, repintaron las fachadas, repararon las pasarelas. El agua, que había sido el camino del horror, volvió a ser el camino del hogar. Los habitantes de Nueva Venecia nacen, crecen y envejecen sin aprender a conducir. No existe ningún vehículo de motor con ruedas en el pueblo. La canoa es el primer medio de transporte que aprenden los niños antes de los 5 años, con la misma naturalidad con que los niños de las ciudades aprenden a andar en bicicleta. Los ambulatorios, los profesores, los correos, todo llega en canoa. Nueva Venecia ha convertido el agua en su fortaleza, su carretera y su identidad. Lo que sigue son los 2 pueblos que más radicalmente desafían la posibilidad misma de existir donde existen. Hallstatt, Austria. Localización, orilla occidental del lago. Hallstatt, región del Salzkammergut, Alta Austria. Altitud, 511 metros. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Hallstatt parece diseñado para una fábula. Casas de madera del siglo XVI apiladas verticalmente en una franja de tierra tan estrecha entre el lago y la pared de roca que, desde el agua, el pueblo parece desafiar la gravedad, como si estuviera pegado a la montaña con algo que no es ni cemento ni fe, sino una voluntad ciega de existir donde no debería ser posible. Durante milenios, Hallstatt no fue famoso por su belleza, fue famoso por su sal. Bajo las montañas que rodean el pueblo, se encuentra la mina de sal más antigua del mundo en operación continua, con evidencia de extracción que data de hace más de 7.000 años. El período histórico conocido como Hallstatt, que los arqueólogos utilizan para referirse a la primera edad del hierro en Europa Central, entre 800 y 450 a.C., recibe su nombre de este pueblo. Aquí se han encontrado los yacimientos arqueológicos celtas más importantes del continente. La sal hizo a Hallstatt inmensamente rico, pero la geografía lo mantuvo prisionero de sí mismo. La franja de tierra habitable entre el lago y el acantilado es tan estrecha que el pueblo nunca pudo expandirse horizontalmente. Cuando el cementerio se llenó, los habitantes enfrentaron una crisis que ninguna riqueza podía resolver. No había tierra donde enterrar a sus muertos. La solución fue una de las tradiciones más macabras y fascinantes de Europa. Cuando una tumba necesitaba ser reutilizada, los cuerpos enterrados se exhumaban. Los cráneos se limpiaban y se decoraban a mano con flores pintadas, nombres y fechas, y se colocaban en el osario de la iglesia local, la Beinhaus. Hoy ese osario contiene más de 1.200 cráneos pintados, perfectamente apilados, que forman una de las colecciones más perturbadoras y hermosas del mundo cristiano. El último cráneo fue añadido en 1995. La historia humana más poderosa de Hallstatt es la de una mujer anónima cuyo cráneo, pintado con una corona de hiedra y la fecha 1802, descansa en el centro de la colección. No se sabe su nombre. Solo se sabe que alguien, hace más de 200 años, la amó lo suficiente como para decorar su cráneo con precisión de orfebre antes de colocarlo en el osario. En 2012, una empresa china construyó una réplica exacta de Hallstatt en la provincia de Guangdong, incluyendo el lago, el campanario, las casas de madera y hasta las calles empedradas. El proyecto costó $940 millones. Los habitantes del Hallstatt original se enteraron del proyecto cuando ya estaba casi terminado. No habían sido consultados. El pueblo real reaccionó con una mezcla de perplejidad y orgullo.
Que alguien gastara casi $1.000 millones para copiar tu pueblo solo puede significar que tu pueblo es verdaderamente irreemplazable. Pero si Hallstatt desafía la geografía, el pueblo número 1 desafía la biología misma. Y también tiene la ley más extraña que cualquier gobierno humano haya aprobado jamás. Longyearbyen, Noruega. Localización: Archipiélago de Svalbard, Noruega. Latitud: 78,13 N. Es el asentamiento humano permanente más septentrional del planeta, a 1.316 kilómetros del Polo Norte, a 78 grados de latitud norte, donde los mapas del siglo XIX ponían dragones porque nadie había sobrevivido para reportar lo que había más allá. Existe una ciudad, no un puesto de avanzada, no una estación científica temporal. Una ciudad con supermercados, restaurantes, una universidad, un hospital, un aeropuerto y aproximadamente 300 habitantes que han decidido vivir en el lugar más extremo donde la especie humana ha establecido residencia permanente voluntaria. En Longyearbyen, el sol no sale durante 126 días consecutivos en invierno. No sale en absoluto. La oscuridad polar es total, sin amanecer, sin crepúsculo. Solo noche continua durante 4 meses. En el lado opuesto del año, el sol no se pone durante 127 días en verano, ardiendo sobre el horizonte sin descanso, ni siquiera a medianoche. Los habitantes aprenden a dormir con persianas opacas en verano y a encontrar luz artificial en invierno. El ciclo humano de luz y oscuridad simplemente no aplica aquí. El suelo debajo de Longyearbyen es permafrost, tierra permanentemente congelada hasta profundidades de varios cientos de metros. Construir sobre permafrost requiere técnicas de ingeniería específicas. Los edificios no pueden asentarse directamente sobre el suelo porque el calor que generan descongelaría la capa superior y los hundiría lentamente. Todas las estructuras se elevan sobre pilotes metálicos anclados en la roca, bajo el permafrost, como si la ciudad entera estuviera flotando sobre zancos de acero. Bajo esas mismas montañas, a 120 metros de profundidad en el permafrost, existe la bóveda global de semillas de Svalbard, conocida también como la bóveda del juicio final. Es un búnker que contiene más de 1,3 millones de variedades de semillas de cultivos de todo el planeta, almacenadas a 18 grados centígrados como seguro contra cualquier catástrofe global que pudiera extinguir la agricultura humana. Si un cataclismo borrase toda la diversidad agrícola del planeta, las semillas de Longyearbyen podrían reconstruirla. La ciudad más inaccesible del mundo guarda la copia de seguridad de la civilización humana. La historia humana más extraordinaria de Longyearbyen es la de la ley que prohíbe morir. Desde 1950 está oficialmente prohibido fallecer dentro de los límites del municipio. La razón es biológica. El permafrost preserva los cuerpos de manera tan perfecta que los cadáveres no se descomponen. Investigadores han encontrado en los cementerios del lugar cuerpos de mineros fallecidos durante la epidemia de gripe de 1918 que aún conservaban fragmentos de tejido vivo con el virus activo. El riesgo sanitario es real. Si una persona está gravemente enferma o su muerte es inminente, es evacuada obligatoriamente en helicóptero o avión al continente noruego. Se puede vivir en Longyearbyen. No se puede morir allí. Es obligatorio por ley llevar un rifle de alta potencia al salir de los límites del pueblo. No por seguridad humana entre humanos. Por osos polares. Los osos polares de Svalbard superan en número a los habitantes humanos del archipiélago. Se estiman entre 3.000 y 3.500 osos frente a los 2.300 humanos de Longyearbyen. Los osos polares no tienen miedo a los humanos. Si un residente quiere dar un paseo por las colinas fuera del casco urbano, el rifle es tan obligatorio como los zapatos. Longyearbyen no es solo un pueblo, es la demostración definitiva de que la voluntad humana no tiene límites geográficos, que donde hay una razón para estar, habrá siempre alguien que decida quedarse, sin importar la oscuridad, el frío, el peligro o la ley que prohíbe morir. Es el fin del mapa, y alguien puso una ciudad exactamente allí. Monsanto aprendió que la montaña no es un obstáculo, es un hogar.
Gazadalur aprendió que el aislamiento no es una condena, es una forma de pureza, y Longyearbyen aprendió que incluso donde el planeta dice no más, la especie humana responde un poco más. Hay algo profundamente revelador en estos 10 pueblos. Ninguno de ellos existe por accidente. Cada uno es el resultado de una decisión tomada por alguien, en algún momento de la historia, de quedarse donde cualquier lógica dictaba que no era posible quedarse. Y esa decisión, repetida generación tras generación, construyó muros, torres, plataformas, túneles, bóvedas, lo que el mundo llama inaccesible. El ser humano lo llama hogar, porque el rincón más escondido no es el que nadie ha encontrado, es el que alguien encontró, amó y decidió no abandonar jamás. ¿Dormirías en Longyearbyen sabiendo que si enfermas gravemente te evacúan obligatoriamente al continente y que si sales a caminar debes llevar un rifle por los osos polares? Cuéntanos en los comentarios. Si este viaje te dejó sin palabras, apóyanos con un me gusta y suscríbete a El Confín para no perderte el próximo destino. Hasta la próxima. Para ofrecerte la experiencia visual más completa posible, este video combina material documental real con simulaciones avanzadas y recreaciones generadas mediante inteligencia artificial. Esto nos permite mostrarte lo que antes era imposible de ver. Gracias por ser parte de El Confín. Este es tu lugar.